Shalom amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Nasrati 2.0. Espero que se encuentren muy bien. Antes que empecemos este pequeño shiur, les quiero pedir a la gente que no está suscrito a nuestro canal que se puedan suscribir, nos ayuda muchísimo. Estamos recién comenzando nuevamente, así que les pedimos su aporte con una suscripción, un me gusta o algún comentario. Desde ya muy agradecido. Bueno, hoy quiero hablarles un poco sobre la festividad que se está acercando, que es Pesaj y Matzot. Y allí en el grupo estuvimos nosotros hablando, comentando un poco sobre la ofrenda del Omer. La gente quería saber y se quedó la duda. Justamente les dije que iba a hacer un video audio para subir aquí en el canal sobre el tema. ¿Cuál fue el tema? La ofrenda de la cebada. Muchos sabemos que los caraítas observan la cebada y que sin la cebada no pueden declarar luna nueva. Y esto es algo que se viene haciendo por mucho tiempo ya. Y claro, también tiene base en la Mishnah. Pero ese no es el tema del día de hoy. El tema es cuándo es que se entrega la ofrenda del Omer. Yo sé que varios grupos tienen diferentes perspectivas con respecto a eso, pero yo no quiero hablar de la actualidad. Yo quiero hablar en el siglo I, cómo es que se manejaba ese tema, recordando que la ofrenda de la cebada, en hebreo llamado Omer Reshit, es parte del conteo de Shavuot, para el conteo de Shavuot, mejor dicho. Entonces es importante entender eso. Aclaramos también en el grupo de que no hay una fiesta llamada Bikurim. Esto es algo que Raíces Hebreas inventó, no sé de dónde sacaron eso, pero realmente la Torá llama Bikurim a Shavuot. Y esto es algo muy claro en la Torá, y la gente que conoce hebreo sabe de esto que estoy diciendo, que Bikurim se relaciona con Shavuot. Y la misma palabra en hebreo dice eso, Bikurim. Entonces, Raíces Hebreas agarra esto y lo convierte en una fiesta llamada Bikurim. Pero realmente esto en la Torá no existe. No vamos a ver ningún judío celebrando Bikurim, sino más bien personas de raíces hebreas que sí celebran esto que estamos hablando nosotros. Y muy importante aclarar, entonces, ¿qué es lo que realmente hay? Omer Reshit. En tiempos antiguos se entregaba el Omer de cebada, que es una medida de cebada. Se llevaba, se tamizaba, y de así se hacía, de esto se hacía, se colocaba en el altar. Luego se mecía primero realmente, luego después se colocaba una pizca en el fuego del altar. O sea que tenía todo un protocolo. ¿Ok? Y eso también ya estuvimos hablando en el grupo. Entonces la entrega de la cebada, sabemos ya que está directamente relacionada con el Omer Reshit, que marca el inicio del conteo hacia Shavuot. Sin embargo, a lo largo de la historia judía ha habido distintas interpretaciones sobre cuándo se realizaba exactamente esta entrega. Como ya mencioné, hay tres posturas en aquella época que era bastante común. Y quiero hablar de esas tres interpretaciones, vamos a llamarlo así, hoy día. La primera es la farisea. El grupo de fariseos que su fecha de entrega era el 16 de Nisan, al día siguiente del primer Pesaj, como ellos le llamaban. Esto está basado obviamente en la Torá, en Levíticos 23:11,
donde dice que la ofrenda del Omer debía presentarse al día siguiente del Shabbat. Mimojorat HaShabbat en hebreo. Los fariseos y posteriormente el judaísmo rabínico entendieron que Shabbat se refería al primer día de Pesaj, ya que es un día de descanso llamado Yom Tov. Entonces el conteo del Omer siempre comenzaba el día 16 de Nisan y Shavuot caía el día 6 de Sivan siempre. Este es el calendario seguido por el judaísmo rabínico actual, llamado el calendario de Hillel II. Después tenemos por otro lado que eran los contrincantes de los fariseos, que son los saduceos. Ahora, la secta saducea tenía otro grupo dentro de ellos llamado los boetusianos, o los seguidores de Boetus, que estos sí eran contrincantes religiosos de los fariseos, porque los saduceos realmente eran contrincantes políticos. Entonces, la fecha que colocaba la secta saducea era el día siguiente del Shabbat semanal, dentro de la semana de Pesaj. ¿Ok? Según los saduceos, el texto de Levítico 23:11 debía interpretarse literalmente. Shabbat significa Shabbat semanal, decían ellos. Entonces el Omer no tenía una fecha fija, sino que siempre caía en domingo. Esto implica que Shavuot también caía siempre en domingo. Esta interpretación estuvo vigente en la época del Segundo Templo, ya que los saduceos controlaban el sacerdocio. ¿Ok? Entonces esta es la segunda postura que había en el siglo I. Luego tenemos la interpretación de Qumran, que, como ya sabemos, seguían un calendario diferente al calendario que se usaba en el templo de Jerusalén en la época. Ellos usaban un calendario lunisolar, pero los de Qumran, ellos utilizaban el calendario de 364 días, que es un calendario no solamente solar. La gente confunde muchas veces que el calendario de Qumran dicen que es solar. No, es solar estelar. Esa es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque solar, porque depende del sol, de las estaciones, y estelar porque también depende de las estrellas. ¿Ok? La fecha que, según los qumranitas, que se entregaba el Omer Reshit, era siempre el primer día de la semana después del Shabbat de la semana de Matzot. O sea que, según los qumranitas, tenía que terminar los 7 días de Matzot, y si comenzó el día miércoles o quinto día de la semana, cuarto día de la semana, si comenzó cuarto día de la semana, entonces va a terminar en la semana entrante, y luego se espera días Shabbat, y después de Shabbat ya se hacía la ofrenda del Omer. Entonces esto coincide con la interpretación saducea también, solamente que ¿en qué coinciden? Que debía ser después del Shabbat semanal, pero no coinciden en la fecha, justamente por el hecho de que los saduceos no esperaban hasta terminar Matzot, sino decían la semana de Matzot. Pero los de Qumran decían no, tenía que terminar primero la semana de Matzot, termina, y luego allí aproximadamente el día 26. ¿Ok? Sin embargo, como los saduquitas, ellos seguían un calendario de 364 días. Lo que significa con esto es que Pesaj siempre caía Matzot, en un cuarto día de la semana, un miércoles. Por lo tanto, el Omer siempre se entregaba el domingo siguiente. Con esto también Shavuot siempre caía un domingo, pero en una fecha diferente a la de los fariseos y saduceos.
Para los de Qumran, Shavuot no solamente conmemoraba la entrega de la Torá en el Sinai, sino también un pacto cósmico entre Hashem y los mensajeros. Según los historiadores, hubo una fuerte disputa entre fariseos y saduceos sobre la interpretación de Levítico 23:11, específicamente sobre el significado de Mimojorat HaShabbat, el día siguiente del Shabbat. Y esto no es algo nuevo para los estudiosos de la historia. Esto es algo que inclusive nosotros vemos ahí en la escritura, en los escritos nazarenos, que siempre había disputa entre ellos. Los saduceos y los sadoquitas de Qumran, que insistían que el Shabbat significaba el Shabbat semanal, mientras que los fariseos sostenían que se refería al primer día de Pesaj. Quiero mencionarle a Flavio Josefo, que es un historiador del siglo I, en su libro Antigüedades de los Judíos, capítulo 13, página 297, Josefo menciona que los saduceos diferían de los fariseos en su interpretación de la Torá escrita y que esto llevaba a disputas sobre las prácticas del templo. Dice Guerra de los Judíos también, describe cómo los saduceos y los fariseos tenían profundas diferencias teológicas y calendáricas, y menciona que los saduceos rechazaban las tradiciones orales fariseas. El Talmud, en Menachot 65a, menciona explícitamente esta controversia entre fariseos y saduceos sobre la fecha de la ofrenda del Homer. Se narra que los fariseos triunfaron políticamente y establecieron el 16 de Nisan como fecha fija, aunque los saduceos tenían otra práctica en el periodo del templo. Los textos de Qumran revelan que los sadoquitas, una rama sacerdotal distinta a los saduceos, ya aclaré eso, rechazaban el calendario fariseo y consideraban que el Homer debía ofrecerse el primer domingo después de la celebración de Matzot. En otro documento, que es el rollo del templo, encontrado en la cueva 11, y el documento de Damasco, que es un documento muy interesante también, enfatiza que la necesidad de seguir el calendario solar de 364 días, lo que garantizaba que Shavuot siempre cayera en un domingo. ¿Por qué ellos no estaban de acuerdo? ¿Por qué hoy día también muchos grupos no están de acuerdo? ¿Por qué no estaban de acuerdo ellos? Primeramente voy a responder eso. Por disputas políticas. Hay un documento que yo había leído en tetorah.com. El artículo está en inglés, donde decía, el título decía, controla el calendario, controla el judaísmo. Y allí explicaba esta problemática que había en el siglo I sobre de quién controlaba el calendario, ya controlaba directamente el judaísmo. Entonces, siempre hubo disputas sobre este tema por cuestiones políticas, y sabemos nosotros que los fariseos y los saduceos eran los principales responsables de estas cosas de cambios de calendario. Por eso es que no podemos ir a ciegas hoy día a lo que dice el judaísmo rabínico, por ejemplo, que tiene muchas de las prácticas del judaísmo fariseo antiguo. Entonces, el judaísmo rabínico se parece mucho al judaísmo fariseo, la postura que tenía en aquella época el judaísmo fariseo, porque mantiene esa tradición de contar el Homer desde el 16 de Nisan, obviamente basándose en la misma interpretación, siguiendo en este caso un calendario lunar, podríamos llamarle así, babilónico entre comillas, con ajustes rabínicos, lo que hace que Shavuot caiga en fechas variables en la semana. Por otro lado tenemos el contrincante de hoy día, que es el judaísmo caraíta, similar también a la interpretación de los saduceos,
que rechaza la tradición oral rabínica actualmente y sostiene que el Shabbat es literal, es Shabbat semanal, después del Shabbat semanal ellos dicen. Sin embargo, también siguen un calendario lunar, pero comienzan el conteo del Omer desde el primer día de la semana, domingo, después del Pesaj, o después después de Pesaj, aproximadamente día 18 siempre, asegurando que Shavuot siempre caiga en domingo. Ahora, en nuestro caso, en la comunidad nazaratí de Paraguay, específicamente, no hablo por todas las comunidades nazaratí, sino más bien esta comunidad que está acá en Paraguay, nosotros seguimos el calendario de Qumran, que es un calendario solar estelar de 364 días, donde Pesaj siempre cae un miércoles, siempre. Y la entrega del Omer ocurre el domingo siguiente, terminando la semana de Matzot. Significa que nosotros sí tenemos una fecha fija de la entrega de los Bikurim y también una fecha fija para entregar el Omer, que en este caso hoy día ya no se puede entregar ningún Omer de cebada. Como yo bien decía en el grupo también, no podemos ir y agarrar y sacar cebada y llevar y mecer como si fuéramos sacerdotes. Esto ya no aplica hoy día por la legalidad que tenía en aquella época, que solamente los hijos de Aarón podían hacer eso. Entonces, el hacer eso es como tergiversar lo que está escrito en la Torá. Ok, entonces ese punto también ya aclaramos. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, eso será para otro video. Ok. Entonces, para nosotros Shavuot tiene una fecha fija, que es el 15 del tercer mes. Es la misma fecha, según Jubileos, donde el patriarca Isaac, conocido como Isaac, nació. También la misma fecha que la tradición narra el nacimiento del rey David, que es el 15 del tercer mes. Entonces siempre cae un domingo. Claro, respetando el orden perfecto del calendario que se encuentra en los manuscritos de Qumran. Ahora, ¿por qué nuestra comunidad sigue este calendario de Qumran? Primero es que consideramos que es un calendario sacerdotal, ¿verdad? Por los sadoquitas de Qumran. Y claro, ¿quién más bien que ellos para conocer el tema de las festividades y los tiempos del Eterno? Porque a ellos se les fue encomendado eso. Entonces en los textos de Qumran el calendario solar estelar es preciso y ordenado, a diferencia del lunar que usa el rabinismo hoy día. Para nosotros garantiza que los moedín, los festivales, sean fijas y no variables. O sea que siempre cada año cae el mismo día. Se alinea perfectamente también con la profecía de Yeshua. Yeshua sabemos nosotros que aparece o resucita el 18 de Aviv, pero 3 días después obviamente de la entrega, 3 días y 3 noches. Pero la entrega de la cebada en el calendario de Qumran ocurre el día 26 de Aviv. Ese fue el día en el que volvió a aparecer a sus discípulos, exactamente 7 días después de haber estado ausente. ¿Se acuerdan ustedes que Yeshua aparece a Miriam de Magdala y le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre? Luego desaparece y vuelve a aparecer al 8º día, después de 7 días, vuelve a aparecer. Para nosotros este día marca su consagración como Cohen Gadol, porque como dijimos la primera ocasión que se le apareció a Miriam, nadie lo pudo tocar. Y después de 8 días volvió a aparecerse a sus discípulos, ya consagrado, tal como ocurrió con Aarón. ¿Se acuerdan que Aarón entró 7 días también al tabernáculo, al Mishkan, para ser consagrado, y luego, después de 7 días, que es al 8º día, comenzó su servicio sacerdotal? Fue presentado
fue presentado, mejor dicho, por Moshe para oficiar en el Mishkan. También en este caso Shavuot es el día clave para la redención para nosotros, como ya estuvimos hablando en el grupo también, que en el Midrash Shemot Rabbah 5.9 se dice que en Shavuot descendió un rocío de resurrección, lo cual también conecta con la profecía de Isaías 26.19. Lo mismo pasa en Hechos, en Shavuot desciende la inspiración divina, el Ruach HaKodesh, sobre los discípulos, que es un anticipo de la Geulá, la redención. Entonces hoy vemos que hay la misma disputa histórica sobre el tema de cuándo se entrega el Omer. Los rabínicos dicen el día 16, los caraítas dicen día 18 y nosotros los Nazratim de Paraguay seguimos el calendario de Qumran y para nosotros es el día 26. Entonces esto aclarando que no es un tema menor, porque seguir el tiempo correcto de Hashem significa estar alineado con su plan profético y también con la venida final de Yeshua en este caso nosotros queremos que es en Shavuot. Ok, entonces para entender el punto que había tres posturas y hasta hoy día hay esas tres posturas. Ok, entonces ¿cuál postura está más alineado con la Torah? Un grupo te puede decir no esto, otro grupo te puede decir no esto, y nosotros también te podemos decir esto, ¿verdad? Entonces cada uno es libre de elegir qué calendario seguir y qué tipo de reflexión, porque qué se hace ese día, ¿verdad? En cada grupo, qué se hace ese día, eso también es importante saber. Ok, entonces vamos a quedarnos por acá en este shiur. Yo sé que a partir de acá va a surgir más preguntas y vamos a estar respondiendo en los próximos videos. Así que nuevamente suscríbanse al canal y nos estamos viendo en otro audio. Amén. Shalom, shalom.